tres. ¿Qué me dice, hermano? Amén. Gracia y paz a vosotros. Sean todos bienvenidos al servicio. Vamos a comenzar la exposición del día de hoy. Mi nombre es el hermano Freddy, para aquellos que potencialmente están mirando las redes sociales. Y venimos saliendo de una actividad de conferencia en la cual hemos sido invitados en otra congregación y venimos felices por experimentar ese fenómeno. Amén. Vamos a continuar el día de hoy con las exposiciones a la carta del apóstol Pablo, que fue escrita para la iglesia local en Roma. Pablo escribió 13 cartas y una de esas 13 cartas es la carta a la iglesia local en Roma, compuesta de 16 capítulos. 16 capítulos. Nosotros estamos desarrollando actualmente el capítulo 7 de esta carta, y hoy vamos con el segundo sermón. El primero fue capítulo 7, versículos del 1 al 6, y hoy nos haremos cargo del capítulo 7 también, desde el versículo 7 al 13. De ahí nos faltaría el último sermón del capítulo 14 al 25, que es en realidad donde hay bastante disputa en cuanto a la interpretación, ¿ya? Pero como todavía no llegamos a la parte final, procederemos a los versículos 7 al 13. Bueno, recordando algunas cositas, hermano, esta carta fue escrita en el año 57 aproximadamente. Uno no puede ser dogmático en cuanto a estas fechas, pero más o menos en el 57 se escribió en el contexto del tercer viaje misionero de Pablo. Envió un anticipo, una carta a la iglesia local en Roma. Pablo nunca había ido a Roma, pero envió este glorioso anticipo que hoy nos queda como herencia a la iglesia. La carta del apóstol Pablo a Roma es una herencia para la iglesia. Y hoy, gracias a ella, la iglesia goza de bastante luz en cuanto al tema del evangelio. De hecho, el tema del evangelio es el corazón de esta carta, la doctrina de la justificación, etcétera, etcétera. No obstante, trata muchos otros temas, pero que giran alrededor del gran tema que es el evangelio. Entonces, es importante porque uno debe mirar todos los demás temas a la luz del evangelio. Voy a pasar a mostrar los puntos que desarrollaré, que son básicamente 5, pero antes de eso vamos a comenzar con la acostumbrada ilustración. También vamos a ver la proposición, que básicamente es el resumen de todos los versículos, es decir, tratar de todo lo que Pablo nos quiere decir en este caso desde el versículo 7 al versículo 13, tratar de resumir el centro de lo que Pablo quiere comunicar ahí en una oración resumida. Esa es la proposición o la tesis del sermón. Bien, yo en el año 2020 fui contratado en el hospital de la ciudad de Osorno, conocido como Hospital San José, en la cual desde ahí hasta la fecha me he desarrollado como auxiliar interno del hospital, porque están los auxiliares externos, que son empresas que van a hacer el aseo en los pasillos externos, etcétera, etcétera. Se terceriza ese servicio, pero en el caso de nosotros pertenecemos al auxiliar interno. Particularmente yo estoy en la unidad de endoscopía y colonoscopía. Ahí tengo la responsabilidad de hacer el aseo después de los procedimientos, a priori al procedimiento, a posteriori de los procedimientos, etcétera, etcétera. Y en esta labor hay instrumentos los cuales uno usa para desarrollar la tarea.
y uno de los instrumentos clásicos es la escoba. Cuando uno piensa en el concepto de aseo, automáticamente uno piensa escoba. ¿Ya? Hay otros instrumentos, por cierto, pero la escoba es como lo representante, el estereotipo del aseo, de la limpieza, etcétera, etcétera. Bien, la escoba, ya los anales de la historia, los registros de la historia, ya en Mesopotamia existían las escobas. Obviamente de manera más rudimentaria, se buscaba algunas ramas, se juntaban y se amarraban. Todavía ni siquiera tenía el palo que hoy tienen las escobas, y que no, que era algo así. El origen de la escoba. Ya ahí fue evolucionando hasta los diferentes tipos de escobas que uno conoce el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la función principal de la escoba? Barrer, limpiar. Ese es el fin, esa es la causa final de la escoba, limpiar, barrer. ¿Ya? Ayer veíamos las causas, que son varias las causas, pero la causa final que nos legó Aristóteles en este caso, como nomenclatura, es buscar el propósito final de cada una de las cosas, de todas las cosas. Todas las cosas tienen un propósito final. Pueden tener más de un propósito, por cierto, pero siempre hay un propósito sine qua non, un propósito final que le da sentido a todo el resto, que incluso le da sentido a los otros propósitos. ¿Ya? De hecho, en la conferencia veíamos cuál era el propósito del matrimonio, y ahí dijimos que era ilustrar, mostrar, simbolizar, reflejar la unión mística o espiritual entre Cristo y la iglesia. O sea, ese es el propósito sublime del matrimonio. Y a la luz de ese gran propósito, todos los otros micropropósitos cobran una significación extraordinaria. ¿Ya? O sea, vale la pena invertir en el matrimonio, vale la pena luchar para que se tenga un buen matrimonio. Alguien podría decir, ¿y vos, hermano Freddy, eres soltero y estás hablando esas cosas? Siempre aparecen comentarios como eso. ¿Y por qué eres soltero tú? ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué respuesta podría dar yo ante eso? Es que soy tan feo que nadie me ha pescado. Eso es sarcasmo, ironía. Pero bueno, la cuestión es, hermano, es que hoy también vamos a ver algunas cosas relacionadas, pero aplicadas al insumo que está delante de nosotros, que son estos versículos, del 7 al 13, del capítulo 7 de Romanos. Pues bien, yo cuando estaba haciendo el aseo en una de esas tantas ocasiones, obviamente estaba usando la escoba, ¿cierto? Y curiosamente, la normativa de facto en el hospital es que no hay que barrer. ¿Cómo es la cosa? Tienes que usar escoba, pero no hay que barrer. De facto, esa es la orden que yo tengo. La orden que yo tengo de la autoridad directa es que yo no puedo barrer. Ahora, de facto se barre todo el rato, pero la orden es que no hay que barrer. De hecho, yo estaba barriendo un día y me dijo una de las que están a cargo ahí que no barra porque se levanta polución, se levanta el polvo. En realidad se dice eso, pero en el fondo se barre igual, ¿ya? Entonces hay como un doble discurso ahí, una doble moral. Es como que se dice no barras para quedar bien con la normativa, pero barre porque quiero que esté limpio. O sea, inconsecuencias que uno nota en todos los sistemas, hay un problema sistémico ahí. Pero el tema es que es verdad, es verdad. No se podría levantar polvo porque se están haciendo procedimientos. Por ejemplo, yo barro, se levanta el polvo, incluso ni siquiera se ve. Pero, ¿qué pasa cuando hay un procedimiento? Ese polvo después empieza a bajar y cae sobre el paciente, etcétera, etcétera. O sea, técnicamente tiene una razón de ser y una razón legítima, correcta. Polución, se levanta el polvo.
O algunos incluso cuando alguien está barriendo dice, don Freddy, no ensucie. Pongamos un ejemplo, supongamos que usted no sea buena para hacer el aseo en su casa. Pongámonos en esa situación hipotética. Existen esas realidades, ¿ah? Yo tengo muchos ejemplos. Pero ¿qué pasaría en una situación hipotética si yo entrara en su hogar y viera polvo por todos lados, obviamente, y yo digo, voy a ayudarle acá a los hermanos, y tomo la escoba sin preguntar y empiezo a limpiar? ¿Qué empiezo a limpiar? Obviamente se levanta polvo. Y supongamos que la persona me diga, hermano Freddy, no ensucie. ¿Qué está haciendo? Y supongamos que yo le respondo, hermana o hermano, yo no estoy ensuciando. Yo estoy haciendo evidente que su casa está sucia, que es distinto. Yo no estoy ensuciando, yo no traje el polvo a su casa. El polvo siempre estuvo ahí. Pero como el polvo estaba en un estado de quietud, en un estado de adormecimiento, yo lo que hago con la escoba es hacerlo evidente. Si usted se había olvidado de que su casa estaba sucia, el polvo que yo levanto le recuerda que su casa está sucia. Así que no critique mi acción. Limpie su casa. ¿Me está haciendo? Bien. El sermón del día de hoy se titula La ley y el pecado. Entonces tenemos dos conceptos delante de nosotros, la ley y el pecado. La ley. La ley, el pecado. Hemos hablado aquí de ambos términos hasta el cansancio y seguiremos hablando. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos manda a predicar su palabra, pero además porque tiene usos prácticos. Por ejemplo, la conferencia del día de ayer, la iglesia en Valdivia anduvo allá visitando a estos hermanos y obviamente los hermanos nos hospedaron en diferentes casas y yo me alegro cuando escucho, por ejemplo, el hermano X estuvo allá hablando del evangelio en el hogar X. Estos otros hermanos estuvieron hablando del evangelio, de las cosas de Dios allá en este otro hogar. Y me refiero a hermanos que no son parte del liderazgo de la iglesia en Valdivia. Pero me alegro cuando Dios los usa y manifiestan una claridad muy hermosa de las verdades eternas. Y eso nos alegra a los que predicamos porque eso quiere decir que por la gracia de Dios en algún aspecto estamos haciendo las cosas bien, porque los hermanos tienen claridad. Como acostumbro a decir, sin discriminar al portero de una congregación, hasta él debe ser un experto en Biblia. Ese es nuestro norte, dijera Piñera. Hasta el portero debe ser un experto en Biblia, debe tener una claridad de las verdades eternas a tal punto que si Dios lo va a usar, esa persona traiga mucha luz a su contexto. En las iglesias que se predica la Biblia, tendría que así funcionar la cosa cuando hay un hermano o hermana que hace una pregunta. Hermana, mire, estoy justamente en otra en este momento, pero converse con el portero. La va a dejar ok. ¿Entiende? Esa es la idea, una cultura de conocimiento. Así que hermanos, que Dios los use en sus diferentes contextos. Dios nos ha bendecido con una luz extraordinaria en cuanto a las escrituras. Ustedes ya lo pudieron notar cómo los hermanos allá valoraron esto. Y por una vez, ¿se imaginan? Nosotros lo tenemos todos los días. Entonces también tenemos que reflexionar hacia nosotros y decir, oye, yo estoy comiendo puro filete los domingos y estoy tan acostumbrado al filete que ya como que le perdí un poco la expectativa porque puro bueno, todo el tiempo, puro bueno, puro bueno, puro bueno.
Pero cuando visitamos iglesias así, nos damos cuenta, oye, igual tenemos que valorar en lo bueno que comemos. Y con eso no estoy diciendo que no lo valoremos. Simplemente es como para hacernos conscientes. Por ejemplo, ¿quién no le gusta el oro? El oro, tener oro acá, los seres humanos me refiero, tener oro, pero en la Nueva Jerusalén las calles eran de oro. O sea, ¿usted cree que cuando uno esté allá caminando, el oro es calle, po? El oro es piedra ya? Pero desde la perspectiva temporal humana, oh, oro, oro, algo sonó ahí, parece joyas, oro. Bueno, entonces, ¿cuál es la tesis de estos versículos que vamos a ver? En esta tesis se resume todo lo que yo voy a explicar, así que preste bastante atención. A todo esto, hermanos, yo en lo personal no tengo problema que alguien en medio de la predicación quiera hacer una pregunta. De hecho, es más ajustado a la iglesia primitiva, a los servicios de la iglesia primitiva. Ahora, si Tadele pregunta, también le voy a decir, cálmese, pues déjeme desarrollar la idea. Pero de repente hay cosas puntuales, ¿me capta? Una iglesia madura sabe cuándo intervenir y hacer una pregunta. Eso no significa que la predicación sea una conversación. La predicación no es una conversación. Yo no vengo a conversar con ustedes, yo vengo a predicar la palabra de Dios. Es distinto. El pecado, esta es la proposición. El pecado usa, mire, el pecado, nuestro primer concepto de hoy. El pecado usa lo bueno, entiéndase bueno como ley, ¿ya? El pecado usa lo bueno. El pecado usa lo bueno instrumentalmente para mostrar su verdadera naturaleza. Y podríamos decir incluso providencial y soberanamente, Dios usa la ley, sería al revés, Dios usa la ley para mostrar la naturaleza del pecado. Es decir, que el pecado no solo es pecado, sino que el pecado es pecaminoso. O sea, el pecado no solo es pecado, es muy pecaminoso. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Esto es lo que Pablo quiere enseñar a la iglesia local de Roma con estos versículos. Que el pecado usa instrumentalmente lo bueno, la ley, para evidenciar su naturaleza. Que esto se entiende a la luz de la ilustración que acabo de terminar es que la escoba, o sea, la ley, al barrer, evidencia la suciedad. ¿Cuántos han mirado el Progreso del Peregrino? ¿Progreso del Peregrino? Algunos lo han leído, sí, porque es un libro. Lean o vean la película del Progreso del Peregrino. Yo donde voy digo eso, comienzo diciendo eso. En una de estas escenas del Progreso del Peregrino, cuando Cristiano llega a un lugar como de descanso, el encargado de ese lugar, ¿se acuerdan que empieza a mostrarle ciertas cosas y a explicarle ciertas cosas y entran en una pieza donde hay una persona barriendo y hay polvo? Y ahí le explica que esa ilustración, la ley representa la escoba, el polvo representa que la ley hace evidente el pecado, no lo crea, la ley no crea el pecado, lo hace evidente, es porque levanta el polvo que siempre estuvo ahí. Esa es la idea. Ahora, si no hubiera escoba, seguiría sucia la pieza, pero no sería tan evidente porque el polvo está en un estado de quietud. Por ejemplo, los osos cuando hibernan durante el invierno están en un estado de letargo. El oso está vivo.
El oso sigue siendo oso. Tiene boca de oso, cabeza de ojo de oso, guata de oso, cola de oso, pata de oso, pero está en un estado de letargo, aparentemente muerto. No se está moviendo, está ahí, pasó todo el invierno ahí sin moverse, botado. ¿Estará muerto? No, no está muerto. Está muy vivo, pero está en un estado de letargo. ¿Qué pasa si alguien va y trata de meterse ahí? Aunque esté en un estado de hibernación, se va a despertar y pobre de aquel que lo despertó. Todas estas ilustraciones sirven para lo que vamos a ver. Ahora, concepto de ley. En el sermón pasado ya vimos algo. De hecho, clasificamos los tipos de ley de acuerdo a Tomás de Aquino, ¿se acuerda? Así que todas esas ilustraciones y los sermones anteriores sirven para arrojar a luz esto. Pero recordemos lo siguiente, en las clases de derecho, tanto cuando alguien estudia derecho propiamente tal, o técnico jurídico, asistente jurídico, hay una cátedra que se da, que es una cátedra transversal a todas las cátedras, a todas las materias, que se llama Introducción al Derecho. Metodológicamente hablando, siempre debería ser la primera clase, en todo orden de cosas, no solo en el derecho, cualquier tema, incluso aquí en teología, en las conferencias. Siempre debería todo comenzar con introducción a algo, con introducción al tema bajo estudio, bajo lupa. Pero en este caso en el derecho se habla que hay al menos cuatro normas que de una u otra manera rigen al hombre. Están las normas religiosas, por un lado, la normativa religiosa, o sea, la sociedad es regida por la norma religiosa. Está las normas morales también, esa sería otra distinción. Está la norma religiosa, está la norma moral, y también están las normas de uso y trato social, ¿ya? Y está la norma jurídica. Entonces, cuatro categorías en cuanto a la norma. La norma religiosa, no sé, dependiendo de la iglesia local que usted asista, va a haber alguna norma religiosa. Tanto en el mundo católico, el mundo evangélico y todas las demás sectas, siempre hay normas religiosas. Y estas normas religiosas puede que estén bien o estén mal, ese es otro tema, pero hay una norma religiosa. Por ejemplo, no se aceptan las transfusiones de sangre. En el mundo de los llamados testigos de Jehová es una norma religiosa. Aunque hoy están experimentando alguna reforma en ese aspecto, ¿ya? La cuestión es que está la norma moral, básicamente no hagas esto, no hagas esto otro, no peques, ¿ya? Y está la norma de trato social. La norma de trato social básicamente son las normas o costumbres que la sociedad valora, que una sociedad valora, son el sistema de valores de una sociedad o de una comunidad, que a través de la historia y del uso han alcanzado un concepto de nobleza, de algo bien visto. Por ejemplo, cuando uno va en la micro y de repente se sube una persona de la tercera edad o alguien más mayor que uno, ¿qué es lo que dice la norma de trato social? Que tú tienes que levantarte y dar el asiento. Nadie te coacciona, pero es una norma social. ¿Cuál es la sanción? El repudio social, como diciendo, qué poco educado ese joven. Entonces igual hay una sanción. Todas las normas tienen un tipo de sanción. Ya, y así hay muchas normas de trato social, muchas más costumbres nobles. Pero tú puedes fallar una norma religiosa, puedes fallar una norma moral, puedes fallar una norma de trato social y no vas a la cárcel. En cambio, si tú fallas una norma jurídica, particularmente una norma de derecho penal, potencialmente tú vas a la cárcel. Pero no con las otras normas. ¿Me capta? Entonces, mantenga esa comprensión en cuanto al concepto de ley. En cuanto al concepto de pecado, también hemos visto esto hasta el cansancio y lo seguiremos viendo. Para mí no es gravoso decirlos una y otra vez más, repetir las mismas cosas. Ese es el espíritu petrino.
¿Por qué? Porque cuando usted tenga que usar eso, lo va a tener tan latente que usted va a ser un crack cuando le toque explicar. La idea, hermano, es que cada miembro de la iglesia en Valdivia se convierta en un crack de la comprensión bíblica. Entonces, el pecado, hay 3 categorías de pecado. Somos una raza caída, Adán pecó, nace el concepto de pecado original, teológicamente hablando, está la condición de pecado, está la naturaleza de pecado. Toda persona después de Adán nace con una naturaleza caída, ¿ya? Pero además de eso, no solamente nace con una naturaleza caída, sino que es culpable del primer pecado, que se conoce como pecado imputado. Ahí hay una segunda categoría. Y una tercera categoría es que debido a que tiene una naturaleza caída, nacen los frutos que son los pecados particulares. Y los pecados particulares se pueden subclasificar en pecados de comisión, pecados de omisión, pecado de disposición. Pecado de comisión es cuando tú efectivamente cometes un pecado. Pecado de omisión es cuando tú tienes que hacer lo bueno pero no lo haces. Y pecado de disposición, por ejemplo, es cuando lo deseaste en el corazón pero no se concretó externamente. En este caso, por ejemplo, Jesús dice que el desear a la mujer ajena ya es un pecado. Es un pecado de disposición. ¿Ya? Ahí tenemos básicamente los 2 conceptos que serán tratados aquí en esta narrativa. Ahora, la ley, ¿cuáles son los propósitos de la ley a la luz de la Escritura? La ley tiene varios propósitos, pero al menos vamos a mencionar 6. Revela la santidad de Dios. Cuando hablo de la ley me estoy refiriendo al pacto mosaico. Los 613 mandamientos liderados por 10 mandamientos, el decálogo. La ley, el propósito del pacto mosaico, el propósito de la ley en la Biblia es revelar la santidad de Dios, el estándar de justicia de Dios. Ese es un propósito de la ley. El segundo propósito de la ley era brindar un modelo de conducta o de moral en la cual los judíos israelitas en el Antiguo Testamento debían practicar. Era la moral del mundo judío, de la nación judía, de la nación israelita. Le servía como estándar moral la ley. Ese sería un segundo propósito. Otro propósito sería proveer ciertas directrices para el culto individual y colectivo de Israel. También, ¿ya? Por ejemplo, incluso normaba hasta la dieta de los israelitas, todas las áreas de la sociedad. De hecho, 365 de estos 613 mandamientos tienen característica de ser negativo prohibitivo, es decir, no harás esto, no harás esto, no harás esto. Los otros 248 es haz esto, haz esto, haz esto. Deber. Pero hay otros propósitos, como por ejemplo, revelar el pecado, que tiene atingencia con el sermón de hoy. Dentro de todos esos propósitos, otro propósito de la ley era revelar el pecado, revelar la verdadera naturaleza del pecado. Y otro propósito era excitar la proliferación de pecado. O sea, ¿por qué? Porque cuando al hombre tú le prohíbes algo, la naturaleza caída se excita y dan ganas de no obedecer. O sea, no matarás, dan ganas de matar. No codiciarás, dan ganas de codiciar. O sea, se levanta el polvo. La escoba está levantando el polvo. ¿Ya? Entonces, otro propósito era, la ley tenía como propósito llevar al individuo a Cristo. Era como un tutor que mientras el niño es pequeño, lo lleva de la mano, lo lleva de la mano hasta que es adulto, ya el tutor deja de ser tutor, o sea, la persona deja de estar bajo la ley y ahora se lo entrega a Cristo, al nuevo régimen, al régimen del Espíritu, la ley de Cristo. Y otro de los propósitos es que la ley funcionaba como una pared intermedia entre los gentiles y los judíos.
Porque los judíos, los israelitas, eran un pueblo que Dios le había prometido muchas bendiciones, Dios tenía una relación pactal con ellos, el pacto noético es universal, pero comenzando con el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto de la tierra, el nuevo pacto, el pacto davídico, todo hay una relación pactal entre Dios y el pueblo, ¿cierto? Y imagínese un cerco donde hay dos pampa para acá, pampa para allá, divididos con un cerco. En la pampa de acá están los judíos, en la pampa de acá están los gentiles. Ese es el modelo del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, supongamos que acá, en este lado de los judíos está el pacto abrámico, está el pacto de la tierra, está el pacto davídico, el nuevo pacto. Están todos esos pactos acá con sus bendiciones. ¿Quiénes gozarían de esos pactos? Solamente los judíos porque están en este lado. En cambio, los gentiles están acá, al otro lado del cerco, y no pueden gozar de las bendiciones de los pactos de los judíos porque hay un cerco que le impide el paso. Hay una pared intermedia. Ese cerco representa el pacto mosaico. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el gentil si quería gozar de alguno de los beneficios de los judíos? Ahí nace el fenómeno del proselitismo. Básicamente tenía que hacerse judío a través de un ritual. Tenía que circuncidarse. Recién ahí pasaba y lograba disfrutar de los beneficios de acá. Eso era el modelo del Antiguo Testamento. Pero en definitiva había una pared intermedia que no permitía eso. ¿Qué es lo que hace la cruz de Cristo? La cruz de Cristo destruye ese cerco. Destruye ese cerco. Y cuando hablo son los 613 mandamientos. Los destruye de tal manera que por la fe el gentil puede acercarse a la ciudadanía israelita, no convertirse en israelita, acercarse y gozar de las bendiciones espirituales de los pactos, porque los pactos tienen bendiciones materiales y espirituales, ¿ya? Entonces, principalmente a través del nuevo pacto, el gentil que cree en Cristo por la gracia de Dios puede ahora gozar de los beneficios espirituales del nuevo pacto, que básicamente es la salvación. Pero ese fenómeno no se da fuera de Cristo, se da en Cristo, es decir, todo judío que cree en Cristo y todo gentil que cree en Cristo, en el bautismo del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, es ahí donde la pared intermedia cae. En Cristo cae la pared intermedia. Fuera de Cristo sigue estando la pared intermedia. Pero en Cristo se cae. Entonces es ahí donde yo digo, por ejemplo, como la norma del diezmo, predicar hoy la normativa del diezmo es intentar levantar nuevamente el cerco que la cruz derribó. ¿Por qué? Porque la ley mosaica goza del principio de la unidad. Hay una unidad ontológica en la ley. Si bien es cierto, para efectos pedagógicos uno distingue ley ceremonial, ley religiosa, ley civil, pero eso es para efectos pedagógicos, ¿ya? Pero esa ley, esa división a nivel ontológico no es bíblica, la ley es una unidad. Santiago dice que si tú violas un mandamiento, básicamente los violas todos. O sea, si tú no cumples uno de esos 600 mandamientos, uno de esos 613 mandamientos, te haces culpable de toda la ley. Porque no puedes romper el principio de unidad de la ley. Entonces, si proclamamos el diezmo y en alguna ocasión usted durante toda su vida no da el diezmo, aunque sea un mes, usted se hace culpable de toda la ley. ¿Se entiende, no? Entonces la cuestión de predicar el diezmo el día de hoy
no es tanto una cuestión de que a los pastores les gusta la plata, en general, estoy hablando de algo genérico, o que a los líderes les gusta el cash. Esa es una crítica, sí, puede ser válida porque la verdad es que es cierto. Mucho liderazgo ha caído en la corrupción. Eso es verdad. Pero hay gente que cuando critica el diezmo se queda en esa pelea chica y le da ahí. Pero la verdad es que hay algo más grave, po. O sea, si vas a hablar del diezmo, busca el verdadero peligro. El verdadero peligro es que se está levantando la cerca. Se le está levantando el muro, la pared intermedia. En lo práctico eso se está predicando, en lo práctico se está diciendo, el lenguaje implicatorio se está diciendo la cruz no sirve. El evangelio no es malo. Se está negando la eficacia del evangelio porque están levantando lo que el evangelio derribó. ¿Se da cuenta que es grave o no? ¿Que es más grave que una cuestión de ambición económica? Porque el tema no es que a los pastores les guste la plata o no. ¿Por qué? Porque los pastores que Dios levanta y que cualifica deben ser sostenidos. Y eso hay que decirlo sin asco. Porque algunos intentan ser más humildes que Dios o más buenos que Dios. No, señores. El obrero es digno de su salario. No, es que yo no lo voy a recibir. Bueno, eso será algo de él, algo particular de él y Dios lo bendecirá. Pero la iglesia debe sostener a sus líderes. Porque si no, en términos coloquiales, como he dicho en otras ocasiones, están haciendo perro muerto. ¿Claro? Entonces, hermanos, dicho eso, vamos a pasar los puntos. Primer punto, vamos a ver la máxima de Pablo, la ley es santa. Esa es una máxima que Pablo dice, la ley es santa. ¿Ya? La ley es santa. Vamos a entender por qué Pablo dice que la ley es santa, porque algo estaba sucediendo ahí. Segundo punto, eso lo vemos en el versículo 7, capítulo 7:7. En el capítulo 7:8 vamos a ver el pecado se aprovechó de la ley. El pecado se aprovecha de la ley. El pecado se aprovecha de lo bueno. ¿Ya? 7, 9, 11, Pablo y su relación con la ley. ¿Qué relación tenía Pablo con la ley? Ese es el tercer punto. ¿Qué relación tenía Pablo con la ley? Cuarto punto, versículos 2 y 13, 7, 2 y 13, Pablo defiende la ley. Pablo hace una apología de la ley. Y finalmente nuestra acostumbrada aplicación contemporánea. Vamos a comenzar con el primer versículo, 7:7. Dice, comienza con dos preguntas esto, dice. ¿Qué diremos, pues? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Obviamente esto está relacionado con lo que se viene diciendo antes, que es el contexto inmediato. Y el enfático de Pablo es en ninguna manera. Se da cuenta que cuando uno lee en ninguna manera, uno lo puede leer de diferentes maneras. Uno puede leerlo en ninguna manera. Uno lo puede leer de esa manera. O incluso si está medio dormitando, en ninguna manera. Qué predicado más raro dirán ustedes. Pero si pudiéramos expresar lo que Pablo escribió de forma verbal, con el énfasis que Pablo quiso darle ahí, Pablo no está diciendo eso. Pablo estaría diciendo, en ninguna manera. En términos coloquiales, ¿cómo se te ocurre, po? Esa es la idea. Yo estoy tratando de capturar no solo el significado, sino el énfasis de Pablo. Porque los énfasis también hablan. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No estoy diciendo que ser gritón sea ser lleno del Espíritu Santo, pero por favor. Antiguamente me decían, hermano, ¿usted por qué grita?
Así me decían cuando en mi vieja congregación. ¿Y usted por qué grita tanto? En ese tiempo yo era bien gritón, digamos que sí. ¿Por qué grita, hermano? ¿Acaso porque el grito no es la unción? Yo le decía, mira, hermano, ¿qué pasaría si yo en este momento te llevo y hay una estufa que está ardiendo y está rojita? Esas estufas antiguas, campesinas. Yo te voy a pedir que tú pongas tu dedo sobre esa estufa y la mantengas 30 segundos ahí. ¿Qué vas a hacer tú? Mínimo vas a gritar, ¿o no? Entonces, el tema no es si gritar es la unción o no. Y entonces se lo decía en clave pentecostal, pues obviamente para que lo entiendan. Cuando alguien está ardiendo con el fuego. O sea, autorreferente, obviamente, pero era pedagógico. Mínimo va a tener alguna expresión, po. Algunos dicen es que yo de personalidad no soy así. Es que no se trata de que si es tu personalidad o no, no se trata de eso. Se trata que mantener un dedo sobre una estufa ardiendo es imposible. Se imagina que dijera, no, yo no grito porque mi personalidad no es así. Es estúpido, ¿no? Si tú pones tu dedo sobre una llama, da lo mismo si tienes una personalidad bajita o una personalidad alta. Da lo mismo si eres introvertido o extrovertido, da lo mismo, no es tema. Hay un denominador común cuando se pone un dedo sobre una estufa ardiendo. ¿Qué cosa es? ¡Que quema! No, es que yo no soy así. Imagínate que en este momento estemos delante de Dios. De guata al piso de una, yo me tiro de cabeza. No, es que no tengo la persona. Bien. La máxima de Pablo es la ley es santa. Dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Contraste, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Argumento, porque tampoco conociera la codicia. Ejemplo, si la ley no dijera no codiciarás, cuando la ley dice no codiciarás, se está barriendo el polvo. La ley está barriendo como la escoba está barriendo el polvo. O sea, Pablo, cuando la ley no decía no codiciarás, la codicia estaba en Pablo. Siempre estuvo ahí. Pero cuando la ley dice no codiciarás, se empezó a barrer y el polvo se empezó a hacer evidente. O sea, como que le dio gana de codiciar más. Algunos dicen, en lo prohibido está el gusto. Y eso a nivel de clave pecaminosa es verdad. En lo prohibido está el gusto. Entonces ese es nuestro primer punto, hermano. La ley es santa. La ley es santa. ¿Ustedes se dan cuenta que Pablo siempre usaba el recurso de preguntas? Cuando uno lee sus cartas, principalmente Romanos, uno se da cuenta que Pablo siempre como que está discutiendo con alguien. Pero uno puede decir, pero si nadie le está preguntando eso. Lo que pasa, hermanos, que Pablo cuando escribía carta, en Pablo también se activaban los dones de Pablo. ¿Por qué? Porque si Pablo estaba siendo usado por Dios para escribir revelación, los dones, el don de discernimiento puede ser, por ejemplo, él sabía que iban a brotar algunas preguntas cuando los hermanos en Roma leyeran la carta. Iban a brotar algunas preguntas en el corazón. Entonces Pablo se anticipa a eso y hace él las preguntas y las responde. Es como responder las preguntas antes de que vengan las preguntas. Es inferir preguntas del pueblo y antes de que las manifieste, yo las respondo. Pero ¿cómo se sabe eso?
solo a través de los dones. Entonces, cuando Pablo escribía, también actuaban los dones. Hoy en día también, por ejemplo, una cosa es la predicación porque tú estudiaste, hiciste la tarea, lo estudiaste en griego, lo estudiaste en hebreo, formaste un esquema de expositivo, etcétera, etcétera, lo más fielmente a lo revelado. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero también deberían funcionar los dones y tú no puedes manipular los dones. Los dones están o no están. Y si es que están, uno tiene que empiezan a fluir los dones. Entonces, por eso la iglesia tiene que orar por los expositores para que no solamente su predicación sea fiel, sino también para que los dones fluyan en el mismo ejercicio. Por ejemplo, cuando uno está exponiendo, por ejemplo, ayer en la conferencia, en otros lados, cuando uno está exponiendo, hermano, hay muchas cosas que uno dice y hay muchas cosas que uno deja de decir. Pero uno está teniendo una lectura del auditorio cuando está exponiendo. Uno sabe cuál es el espíritu de la pregunta que se da. Uno sabe si la pregunta es una duda intelectual honesta. Eso es cuando hay dones. Uno sabe cuando la pregunta que se da es una pregunta maliciosa para causar discordia. Uno sabe cuando la duda es intelectual o cuando simplemente la pregunta se manifiesta porque hay un problema de voluntad. Las preguntas pueden ser generadas por una duda intelectual, pueden ser generadas por una reacción emocional o pueden ser manifestadas por una negativa volitiva de la voluntad. Entonces, como la gente no se atreve a decir, no estoy de acuerdo contigo, predicador, como no se atreve a decir eso, entonces lo disfraza con una pregunta. No siempre, hay preguntas honestas, por supuesto. Es por eso que de repente algún predicador, cuando ve una pregunta deshonesta y con malicia, puede decirle, pa. Y la gente puede decir, ¿y por qué no le respondió la pregunta? Cuidado. A veces la respuesta es no responder la pregunta y responder con un sarcasmo. Hermano, cómprese un espejo y mírese al espejo. ¿Habrá aborado algún don ahí? El buen entendedor que entienda. Bueno, entonces el primer punto es la máxima de Pablo, la ley es santa. Segundo punto, el versículo 7, el pecado se aprovechó de la ley. Aquí dice, más el pecado tomando ocasión, viendo la oportunidad, tomando ocasión por el mandamiento, por la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Alguien podría decir aquí, o sea, Pablo, tú no eras codicioso, sino que algo bueno como la ley recién creó la codicia. Entonces, hermano, uno podría concluir humanamente, entonces la ley es mala, ¿no? ¿Cierto? Humanamente, en una lectura humana, uno podría decir, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que la ley es mala? De hecho, Pablo enfatizaba tanto la gracia, que uno podría concluir humanamente hablando, si no entendiera a Pablo, oye, la ley entonces es mala, ¿no? De hecho, mucho del auditorio de Pablo interpretaba a Pablo de esa manera. Torcía lo que Pablo estaba escribiendo y lo interpretaba de otra manera. Cuando a mí de repente me dicen, hermano, yo de los 15 años que el Señor me llamó, antes de conocerlos ustedes, yo participé en varias conferencias. Hay cosas, patrones que yo veo repetidos una y otra vez. Entonces, por eso cuando
de repente una iglesia por primera vez, uno ve que están contentos, reciben la palabra contento y eso me alegra el corazón. Y de repente ven que uno empieza como a notar ciertos huesos que se quiebran, así, imagínense, predicando de repente, es como una silla, unos quejidos. Es como que de repente algunos se paran del asiento para tirar las piernas, pero no es tanto eso. ¿Ah? Hay unos sonidos espirituales que se sienten aquí y allá. Hermano, eso siempre ha sido así. O sea, gloria a Dios. Gloria a Dios, se armó una vez más. ¿O usted cree que la reforma protestante fue sin quejío? De hecho, el Papa de ese tiempo dijo, básicamente parafraseándolo, en la viña del Señor anda un cerdo suelto. Era Lutero. ¿Qué dice el status quo? ¡Agarren ese chanchito! Ese predicador no lo traigan porque es un verdadero chancho. Siempre ha pasado así. Siempre ha sido así. Y siempre será así. Nada nuevo bajo el sol. Entonces Pablo fue acusado, hermano, increíblemente Pablo fue acusado en términos actuales como un predicador o como un apóstol de la hipergracia. Fue mal interpretado, obviamente. Pero su público, su auditorio torció el mensaje de Pablo, lo criticaban como predicaba, que esto. Seguramente también le aplicaban el típico, estoy de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. Típico. Entonces, de hecho, se acusaba a Pablo de que Pablo predicaba un Cristo griego, un Cristo helenizado. Pablo se convirtió en enemigo del judaísmo, porque Pablo se consideraba un traicionero de la tradición judía, hermano. Un mundano, en otras palabras, un libertino, que tanto que habla de la gracia en contra de la ley. Por eso que Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Por qué dice eso? Porque andaban muchos pensando que la ley era pecado y que él supuestamente decía que la ley era pecado. Por eso Pablo usa el enfático en ninguna manera. ¿Cómo se les ocurre? Dejen de compuchar por las casas que yo ando predicando eso. Típico. A nivel político, a nivel religioso siempre pasa eso. Se tuercen las expresiones. El pecado se aprovechó de la ley, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, la ley, ¿se acuerda, por ejemplo, en las micros? Cuando uno toma micro en las mañanas, se supone que uno por lo general se sube por delante para pagar el pasaje, ¿sí o no? Pero realmente que cuando se da ese fenómeno, cuando las micros van muy llenas y hay mucha gente esperando, nos falta el colado. A veces no paga el pasaje. Es como que se aprovecha de la situación. Entonces, la ley, el pecado, que es malo por naturaleza, se aprovechó de lo bueno. Vio la ocasión y usó instrumentalmente la ley para que produjo en mí toda codicia. Pero hay que entender esto, no es que produjo la codicia en el sentido de no existir la codicia a existir, sino en el sentido de levantar el polvo. No creó el polvo, la escoba no crea el polvo, produce polución. Dice, porque, aquí está el argumento de Pablo, porque sin la ley el pecado está muerto. Alguien podría concluir, o sea que antes del pacto mosaico no había pecado. O sea, uno aparentemente podría concluir eso, pero no es lo que Pablo está comunicando. No, Pablo usa un lenguaje dramático para recalcar la verdad espiritual que quiere que la gente entienda. El pecado no estaba muerto en el sentido de no existencia, sino que estaba muerto en el sentido del polvo que está en quietud. ¿Se entiende? Esa es la idea. Bien. Punto 3. Pablo y su relación con la ley.
7, 9 y 11 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, sin la ley del pacto mosaico, pero sí con las normas religiosas, sí con las normas morales, sí con las normas de trato social, si usáramos lenguaje contemporáneo en retrospectiva. De manera que la ley, no, acá arriba, el 7, 9 y 11 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Argumentación, ¿por qué? Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, hizo evidente el pecado de Pablo. Levantó el polvo, quedó la polvadera. Es como cuando uno va en los campos, en las carreteras, o sea, en los caminos de campo de pura piedra. Siempre el que recién está conduciendo va ahí todo tranquilito. ¿Ah? Y de repente viene el loco. Viene el que se cree Schumacher. Deja la pura polvadera. Eso es lo que hizo la ley. Entonces el nuevo chofer se empañó todo el vidrio. Oye, que hay polvo aquí. No, si siempre hubo polvo, ahora te haces consciente nomás. Tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Pablo defiende la ley. Entonces, hasta este punto es como que la ley aparentemente está quedando como mal puesta. O sea, la ley es el origen del pecado, la ley causó el pecado. O sea, la conclusión. Por ejemplo, si lo pusiéramos en un silogismo, todo lo que cause, todo lo que produzca pecado es malo. Primera premisa. Todo lo que produzca pecado es malo. Segunda premisa. La ley produjo pecado. Conclusión, la ley es mala. O sea, si logísticamente tenía y en clave humana tiene lógica. Pero lo que estaba pasando es que no es que la ley produzca el pecado, sino que el pecado se aprovecha de la ley para producir el pecado y Dios soberanamente usa aún eso. De manera que la ley a la verdad es santa, Pablo defiende la ley. De manera que la ley a la verdad es santa, no crean lo contrario en otras palabras. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, tres calificativos. La ley es santa o santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo, una pregunta. Otro enfático, en ninguna manera. Sino que el pecado, es como diciendo, ay chicos, yo se lo explico. Sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, la ley es usada instrumentalmente para evidenciar la verdadera naturaleza del pecado, que el pecado no solo es pecado, sino que además de ser pecado es pecaminoso. Entonces el resumen de todo esto la proposición era, el pecado usa instrumentalmente lo bueno para mostrar su verdadera naturaleza. ¿Se da cuenta que ahí está todo? Aplicación contemporánea. Una de las aplicaciones contemporáneas que puede hacer uno a la luz de este conocimiento es que uno podría usar la ley en el contexto de la evangelización, por ejemplo. Si bien es cierto, la ley fue en su creación, el pacto mosaico fue creado para Israel, no era vinculante al mundo gentil ni a la iglesia. El pacto mosaico no es vinculante al gentil ni a la iglesia en el sentido del propósito por el cual nació el pacto mosaico.
sino nació para regir a la nación de Israel, en lo espiritual como en lo social y religioso. Pero uno, sabiendo eso, puede haber un uso legítimo de la ley con mucho cuidado, de manera quirúrgica, así como los ataques de Donald Trump, quirúrgico. No. Un uso quirúrgico cuando predica el Evangelio, uno puede hacer consciente a la sociedad de que es pecador usando la escobita. Entonces alguien puede decir, vamos a empezar a predicar el Evangelio, vamos, primer paso de un curso de evangelización, polución 1. Levantar polvo. Antes de predicar el Evangelio hay que levantar polvo. Claro. O sea, en otras palabras, es con lo que nosotros conocemos como las malas noticias. Uno tiene que poner el contexto de las malas noticias para que en ese contexto uno predique las buenas noticias, el Evangelio. Ese es el Evangelio. Teniendo claro que como pacto no es vinculante al mundo gentil, solamente usándolo como un uso legítimo quirúrgico. Ahora, si no quiere hacer eso, use la revelación general, que es lo ideal. Al mundo gentil es la revelación general, que es lo que hace Pablo en el contexto de los hechos cuando le predica al mundo gentil, etcétera, etcétera. O uno puede usar la ley natural, hermano. Yo prefiero, en algún momento usé la ley especial, el pacto mosaico, y no niego que en algún otro momento probablemente lo use, pero tengo la tendencia hoy en día con las luz que voy recibiendo que tengo la tendencia a usar la ley natural cuando predico el Evangelio al mundo gentil. Esa ley que está escrita en el corazón, ¿me entiendes? La conciencia. Ese sería un buen uso. La comprensión de este mensaje a modo de aplicación contemporánea, cuando usted practique evangelización, puede comenzar con el pre-evangelismo. De hecho, está el pre-evangelismo, está la apologética, está la evangelización propiamente tal. Todas esas cosas se dan ahí en ese contexto. Lo otro es que hay que tener claro que el cristiano no se santifica bajo la ley mosaica. Como pacto, nosotros no estamos bajo la ley, no nos santificamos bajo la ley. Nosotros nos santificamos bajo la ley de Cristo, bajo el nuevo régimen de Cristo. Ahora, se parecen, por mano. Si hay muchos mandamientos que además de estar bajo el pacto mosaico, siguen ahora bajo el nuevo pacto. Porque desde el punto de vista de la ley eterna, es la ley de Dios nomás. ¿Me siguen? Entonces también podría tener una aplicación ahí, tener claro que no nos santificamos bajo el pacto mosaico. Eso no quiere decir que la ley no sea buena, que no tenga un propósito. Ya vimos cuáles son sus propósitos. No significa que la ley sea mala, la ley es santa. Nosotros, los creyentes, la iglesia, no decimos que no nos santificamos bajo el pacto mosaico porque le tenemos mal al pacto mosaico. No, hacemos eso para poner cada cosa en el casillero que corresponde. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Ahí nos santificamos. Porque santificarse bajo la ley, hermano, es que lo que pasa es que si tú te santificas en un punto bajo la ley, tienes que santificarte con toda la ley. O sea, si tú cumples el diezmo, tú tienes que cumplir los 613 mandamientos. Entonces te vuelves legalista, que era la enfermedad de los fariseos. Pero en realidad nadie puede cumplir la ley. Lo único que, mire, el hombre más piadoso bajo la ley, lo único que logró un féretro hermoso. Pero por dentro, putrefacción. Por eso el Señor le dice a los fariseos en el contexto del capítulo 23 de Mateo, sepulcros blanqueados, me parece que en ese capítulo lo dice. Hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera soy hermosos, pero por dentro estáis llenos de rapiña, podríamos decir. Cuidado con esos pequeños brotes de legalismo. Por ejemplo, una vez en conversaciones familiares había una conversación cómo nos gustaría que nos velen. Siempre se dan a veces esas conversaciones. De repente algunas decían allá en mi contexto,
No, me gustaría de estas ataúdes que son brillantitas, así tipo madera de alerce, que son bonitas. Sí, me gustaría que me lleguen hartas flores. Sí, po. Y yo escuchaba. Y yo decía, ¿qué me importa qué cuestión usen? Si es que usen taulones. ¿Me entiendes? Que la parte externa, o sea, ya está bien. Por una forma de honra pública, ya está bien un ataúd, pero no son temas, por mano, para una persona que ha comprendido las cosas, no son temas. Algo hará la familia. No creo que uno haya sido tan penca. O algunos se van a sacar los balazos ahí. Yo les digo siempre, y lo he dicho en varias ocasiones y aprovecho de decirlo públicamente en un servicio y a aquellos que nos están escuchando, me gustaría, de hecho es lo que le he dicho a mi familia, me gustaría que cuando yo muera, todos mis conocidos, me refiero a todos los conocidos que predican, que desde ya todos se preparen para predicar un sermón. Esos 2 días que te velan, que le toque a uno, que le toque al otro, que le toque a uno, que le toque al otro y así, hasta el final. Obviamente hay espacios de lagunas donde uno se relaja, pero me gustaría que se predique el Evangelio en ese fenómeno. Así que si muero antes de ustedes, ya saben. Si mi familia hace otra cosa, me está traicionando. Así que esa es la cosa. Aplicaciones modernas o contemporáneas a la luz de la comprensión de esto, es algunas de las que he dado. Contexto, con esto termino. Repetir el contexto de algo de eclesiología, porque es ahí donde uno aplica, por eso. ¿Ya? Nosotros hemos sido enseñados de una u otra manera, de hecho de que conocí al pastor Rodrigo, es que estamos enseñando esto. Enseñamos bastante eclesiología al comienzo, de hecho yo creo que esta obra comenzó por una revolución eclesiológica y obviamente por una revolución soteriológica, esotérica y así. Por una revolución soteriológica, doctrina de salvación y doctrina de la iglesia. Eso provocó bastante, movió el piso, provocó terremotos espirituales. Cuando se dice comúnmente esto me movió el piso, realmente Dios nos movió el piso. Entonces entendimos bastante el concepto de iglesia universal y el concepto de iglesia local. De hecho tenemos un doctorado tanto en iglesia universal y iglesia local. Doctorado de los buenos tipos, no de esos que dan en los seminarios. Ya, ya, la cuestión es que la iglesia universal son todos aquellos que el Señor ha bautizado en su cuerpo desde el día de Pentecostés, capítulo 2, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Todos aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo han sido introducidos en Cristo. Eso es la iglesia universal. Esté en China, esté en Chile, esté en Estados Unidos, donde quiera que esté. Esa es la iglesia universal. Hayan muerto, sigan vivos, esa es la iglesia universal, el cuerpo místico de Cristo. Esos que están ahí no pueden dejar de ser cristianos. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Sin embargo, se conoce como la iglesia universal, iglesia invisible, etcétera, etcétera. No porque sea invisible, sino que es invisible al ojo humano, pero no es invisible al ojo de Dios. Es muy visible en realidad. Pero esta iglesia, como no se puede juntar completamente para el servicio a nivel universal, se imagina, eso es imposible logísticamente hablando, entonces tiene que expresarse los primeros días de la semana, el día de domingo en clave actual, tiene que concretarse reuniéndose en diferentes partes del mundo, alrededor del mundo, en pequeños grupos. Esa es la iglesia local. La iglesia local, valga la aclaración, no es solo un grupo de creyentes reunidos, porque hoy en día hay muchos grupos de creyentes reunidos que se juntan a tocar la guitarra. Eso no es una iglesia local. No, una iglesia local es la reunión de hermanos el primer día de la semana que se junta para ser retroalimentados con la palabra de Dios, para proclamar colectivamente el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y para vivir las ordenanzas que el Señor dio, que es el bautismo y la cena del Señor, y que hay un liderazgo, que esa reunión está bajo un liderazgo de ancianos. Entonces el concepto de iglesia local es
colectivo organizado bajo el grupo de ancianos que cumplen las ordenanzas. Eso es una verdadera iglesia local. Porque hoy en día todos sacan debajo la manga donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre y una iglesia local. No se pase de listo. Eso tiene que ver con la cuestión de la disciplina. ¿Ya? Aparte, es un uso proléctico, dice Carballosa, de la iglesia. Ahora, sin embargo, hermano, hemos venido teniendo luz de aquí ya un tiempo hacia atrás, que hay otra manifestación de la iglesia, incluso cuando no se usara el término iglesia, sigue siendo real ese fenómeno, es que, ¿qué pasa de lunes a sábado? ¿Qué pasa ahí? Porque nosotros seguimos existiendo de lunes a sábado. Si nosotros, como individuos me refiero, no existimos solo el primer día de la semana. A eso técnicamente se le llamaba la iglesia orgánica. Si quiere usted póngale otro nombre, pero el punto es el fenómeno. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es la iglesia orgánica? La iglesia orgánica la iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una organización al estilo de la iglesia local. Esa sería otra esfera de la iglesia. Pero uno es un organismo en el sentido del hecho de estar en Cristo, uno es un organismo, uno no deja de ser iglesia donde quiera que se manifieste, en el trabajo, en la familia, en la academia, en la universidad, uno sigue estando ahí. Entonces, ¿qué es la iglesia orgánica? La iglesia orgánica es la manifestación de los cristianos de forma individual en la sociedad. ¿Me sigue? Ahora hay que entender algo claro acá. Cuando hablamos de la iglesia universal y de la iglesia local, en ese punto no es que la iglesia orgánica no exista ahí, no, la iglesia orgánica existe aún en la iglesia local. Solo que el concepto de orgánico se extiende más allá de la iglesia local y se manifiesta principalmente de lunes a sábado. Entonces, una pregunta que les voy a dejar, que la veremos en la conferencia que se viene, si Dios lo permite. Cuando la Biblia habla de la misión de la iglesia, independientemente de cuál es, ¿a quién comisionó Dios? ¿A la iglesia universal, a la iglesia local o a la iglesia orgánica? Buena pregunta, ¿no? O a ambas o a todas. ¿Quién es el que debe evangelizar? Voy a tirar un spoiler. ¿Ah? ¿Sabía usted que si uno estudia el Nuevo Testamento de buena fe y tratando de ser lo más objetivo posible, Dios solo comisionó del punto de vista formal a los líderes de la iglesia en el contexto de iglesia local, que se proyecta a la iglesia universal obviamente, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor no comisionó a los laicos en el contexto de la iglesia local para predicar el evangelio. Ahora, si alguien lo hace, Dios aún soberanamente usa eso, a pesar de, por cierto. La comisión de la predicación del evangelio, en Hechos 1:8, si no me equivoco, ¿cómo fue? A la iglesia orgánica. Es la iglesia que debe expresar evangelismo, pero en su manifestación orgánica en la sociedad. Independientemente del evangelista formal que Dios levanta. O sea, estimados hermanos y amigos, algunos están, que no sé, que yo no, están como ahí quietos porque lo único que están esperando, cuando digo eso, por favor no lo tome personal, los pongo como referentes de la iglesia. En general. Yo conozco gente que lo único que hace es estar sentado en la iglesia,
esperando que durante el año, si es que le toca predicar una vez. Todos los domingos esperan que el pastor pase, así es lo tradicional en la iglesia. Pasen y den los trabajos. Entonces, cuando dan los trabajos, todos los que les gusta predicar, están hablando, Señor, que me toque, que me toque. Y los que no quieren predicar, que no me toque, que no me toque. Entonces, de repente, cayó el elegido, el gotero, el hermano tanto, predica el miércoles, depende de los días que tenga culto, qué sé yo, predica acá. Y entonces, y algunos que quieren predicar y predicar se sienten mal porque, como dicen algunos, ¿qué hago con este fuego que tengo dentro? Entonces dice, oh, no, esta iglesia no, con esta iglesia yo no voy a prosperar, dicen algunos, no. Algunos jovencitos dicen, no, aquí no hay futuro. Se me vienen dos jóvenes a la mente. No, aquí no hay futuro. Porque aquí, mientras me toque predicar, no, si esos no entregan púlpito, predican ellos nomás. ¿Ah? Entonces vamos a buscar una iglesia donde se haga predicar a todo el mundo. Hermano, usted está comisionado para predicar el evangelio. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. No espere que de aquí va a salir, que usted va a predicar, porque yo desde ya les digo que no se haga ilusiones. Otra cosa es que Dios lo llame a un ministerio, obviamente eso sí. Pero usted, si usted anda con ganas, que anda con el fuego, que se revienta, hermano, mire para afuera y cante, los campos blancos están. ¿Ah? ¿Por qué Dios siempre pensó en hacerte misionero? En tu trabajo, predica. Cuando vas en la micro, predica. Sale a la población y predica. Sale a tocar puertas, predica, aunque te toque con los testigos de Jehová, predica. 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 Porque si tú no haces eso, Dios enviará persecución. ¿Se acuerda que en el contexto de Israel, cuando nació la iglesia, estaban todos reunidos ahí en Israel? Porque la cosa estaba buena, el avivamiento, los mensajes de Pedro, y acá y allá, un avivamiento tremendo, hermano. Entonces empezó a amontonarse la gente ahí, y ahí de repente empezaron, no, que a las viudas no le están entregando comida, ya levanten para que sirvan la mesa de las viudas, y estaban todos reunidos ahí y empezaron los problemas. Y de repente, no sé, en el lenguaje contemporáneo es como que Dios dijo, esta cuestión, aquí hay mucho avivamiento, hay que destruir esta cuestión. ¿Y quién vio? La persecución. ¿Y qué pasa? Que cuando los hermanos iban huyendo de pueblo en pueblo, llevaban el evangelio. Y la iglesia comenzó a crecer. Por eso, hermano, que es bueno que Dios de vez en cuando envíe una persecución para que usted cumpla su ministerio de evangelización. Bueno, pero no esperemos eso, hagámoslo. Así que hermano Erwin salga, hermano Emanuel, de repente se pega su salida, yo digo, gloria a Dios. Ahí cuando las hermanas de repente visitan a las vecinas, podrían aprovechar en medio del mate ahí de evangelizar. ¿Entiendes? Claro. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque la iglesia local tiene que estar en la iglesia local. En cambio, la iglesia orgánica es como la sal en la tierra. Es la sal en la sociedad. Así que la cosa no es solo el domingo. La cosa es de lunes a domingo. Gracias y paz.